Hechos históricos de Venezuela. En este video, le voy a mostrar los hechos históricos y datos más relevantes de la República Bolivariana de Venezuela. En el suroeste de América del Sur se encuentra la nación venezolana, un gigante e impresionante país, una nación con una variedad de atractivos naturales. Es la nación más septentrional de América del Sur cuya capital es Caracas. Algunas islas populares para los turistas son la isla Margarita y el archipiélago Los Roques. Se encuentran a lo largo de la costa del Caribe. La ciudad histórica de Mérida, que sirve como base para explorar el Parque Nacional Sierra Nevada, y la cordillera de los Andes se encuentran al noroeste. Venezuela ocupa un área que es aproximadamente triangular, y más grande que las áreas combinadas de Francia y Alemania. En 2022, la población de Venezuela se estima a 29,6 millones de personas con una superficie de 916.445 kilómetros cuadrados. Su lengua oficial es el español y su moneda se llama bolívar. Más del 95% son cristianos, y 97% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir. En términos de reservas de petróleo, Venezuela lidera el mundo. Sus reservas probadas son mayores que las de las naciones del Medio Oriente. También, es la nación con los precios de combustible más bajos del mundo por esta razón. El Mar Caribe y el Océano Atlántico al norte, Guyana al este, Brasil al sur y Colombia al suroeste y al oeste, todos rodean a Venezuela. Uno de los principales centros de industria, negocios, educación y de turismo de Venezuela es la capital del país, Caracas, y cuenta con una población estimada a 3,9 millones de habitantes con una superficie de 433 kilómetros cuadrados. La capital de Venezuela ha sido tradicionalmente el centro de algunas de las operaciones políticas, económicas y culturales más importantes. La isla Margarita, la Blanquilla, la Tortuga, los Roques y los Monjes son solo algunas de las islas y archipiélagos del Caribe que Venezuela tiene a su cargo. En Venezuela, los llanos primarios de la cuenca del río Orinoco, el lago Maracaibo, es el lago más grande de América del Sur, y el espectacular Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, son solo algunos ejemplos de la diversa fisiografía del país. La República Bolivariana de Venezuela tiene un patrón de desarrollo distinto de otros países latinoamericanos en términos de velocidad, el orden y la oportunidad de su expansión económica y demográfica. Se utilizaron enormes reservas de petróleo para ayudar a Venezuela en la transición de una cultura rural que era comparativamente indigente a una que se estaba urbanizando rápidamente durante el siglo XX. Las ciudades de Venezuela se expandieron como resultado de la migración a gran escala, y en gran parte descontrolada de las áreas rurales, así como la inmigración a gran escala, y en gran parte ilegal de otros países. Sin embargo, estos cambios estuvieron acompañados de desigualdades entre grupos socioeconómicos y regiones del país. Al igual que muchos otros países de América Latina, Venezuela sufre de una alta proporción de pobreza urbana, una deuda externa considerable y una corrupción gubernamental generalizada. Las catástrofes naturales, como las inundaciones que devastaron partes de Caracas, La Guaira y otras comunidades costeras a fines de 1999, han empeorado significativamente los problemas socioeconómicos y políticos de Venezuela. Sin embargo, Venezuela fue más democrática y políticamente estable desde 1958 hasta principios del siglo XXI que la mayoría de las naciones latinoamericanas, y su economía se benefició de una próspera industria petrolera que aprovechó las mayores reservas de petróleo conocidas en el mundo. La posición de Venezuela en el mundo se volvió más precaria en la segunda década del siglo XXI como resultado del controvertido gobierno del líder revolucionario Hugo Chávez, una disminución significativa en la producción de petróleo del país, y el creciente autoritarismo del sucesor de Chávez. Algunas de las figuras más conocidas del país son: Simón Bolívar, considerado como el libertador de Suramérica; Francisco de Miranda, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, Luisa Cáceres de Arismendi, Rafael José Urdaneta, Hugo Chávez. Los legendarios jugadores como Johan Santana, béisbol, Miguel Cabrera, Luis Aparicio, Bob Abreu, Félix Hernández, Omar Vizquel,
Juan Arango y Giancarlo Maldonado, fútbol, Adriana Carmona y Dalia Contreras, taekwondo, Oscar Torres, baloncesto. Baruch Benacerraf fue Premio Nobel de Medicina de 1980 en el área de inmunología y medicina. A Jacinto Convit se le atribuye la creación de la vacuna contra la lepra y obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1987, y en 1988 él fue Premio Nobel de Medicina. Enumerar la lista de los artistas más famosos de Venezuela es una tarea muy difícil, ya que el país tiene un potencial artístico muy amplio en el mundo musical, del arte y del espectáculo. Carlos Baute, Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, Ricardo Montaner, Simón Díaz, Oscar de León, El Sonero Mayor, Franco De Vita, María Alonso Conchita, Guillermo Dávila. Esos nombres son sinónimos de la calidad humana y de reconocimiento mundial, y muchos otros más en el campo de la música. También hay que destacar que Venezuela detiene el récord Guinness de haber ganado más coronas de Miss Universo en diversas categorías con un total de 212 títulos. Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana, fundó su imperio de la moda en los Estados Unidos en 1981 con el debut de su primer desfile de moda. Principales ciudades de Venezuela con más de 500.000 habitantes en 2021 son: Caracas, tiene una población estimada a 3,9 millones de habitantes. Entre los lugares más importantes están la casa natal de Bolívar, Panteón Nacional, Hacienda La Vega, Sabana Grande, Pasaje Asunción o Callejón de la Puñalada. El complejo Centro Simón Bolívar se encuentra entre los patrimonios históricos y culturales de Caracas. Maracaibo, tiene una población estimada a 2,5 millones de habitantes, y entre los lugares más importantes: Vereda del Lago, Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Plaza Indio Mara, Casco Histórico de Maracaibo, Plaza del Buen Maestro, Puente sobre el Lago Maracaibo, y muchos otros más. Con 13.210 kilómetros cuadrados, el lago de Maracaibo es el más grande de América Latina. El Puente General Rafael Urdaneta, también conocido como el Puente de Maracaibo, es el segundo más largo en América Latina, y uno de los más largos de su tipo en el mundo. Con su caída en la zona de mayor concentración de rayos del planeta, que se encuentra en el lago Maracaibo, Venezuela reclama el título Guinness de la zona de rayos más grande del mundo. También produce más ozono que cualquier otra fuente en el mundo. Valencia, tiene una población estimada a 2,4 millones de habitantes, y entre los lugares más importantes: Parque Recreacional del Sur, Acuarium de Valencia, Catedral de Valencia, el Museo Casa de la Estrella, Parque Municipal Casuco, Parque Negra Hipólita y Parque Fernando Peñalver. Barquisimeto, tiene una población estimada a 1,5 millones de habitantes, y entre los lugares más famosos están el Monumento Manto de María Divina Pastora, 62 metros, el monumento mariano más alto del mundo. La procesión de la Virgen de la Divina Pastora en Barquisimeto es la reunión religiosa más grande, y la tercera adoración mariana más grande del mundo, solo superada por la Virgen de Guadalupe en México. La Flor de Venezuela, Catedral de Barquisimeto, Parque Zoológico y Botánico Bararida. Maracay, tiene una población estimada a 907.000 habitantes, y entre los lugares más importantes se encuentran la Plaza Bolívar, Catedral de Maracay, el Museo Aeronáutico de Maracay y el Teatro de la Ópera. Maturine, tiene una población estimada a 891.000 habitantes. Los lugares más importantes están: Catedral de Maturine, Naturaleza y Vida Silvestre de Maturine, Estadio Monumental de Maturine. Ciudad Guayana, tiene una población estimada a 707.000 habitantes, y entre los lugares importantes están Salto Ángel, Parque La Llovizna, la Gran Sabana, el Monte Roraima, el Paseo Orinoco, y la Quebrada de Pacheco. Barinas, tiene una población estimada a 543.000 habitantes, y entre los lugares más importantes están el Delta del Orinoco, Cayo Sombrero, la Amazona, Los Llanos, el Puerto Colombia, uno de los ríos más importantes de América del Sur. El río Orinoco fluye principalmente a través de Venezuela, con un caudal promedio de 33.000 metros por segundo. Es el tercer río más grande del mundo después de Amazonas y el Congo, ocupando el cuarto lugar en términos de volumen. Con una altura de más de 1.807 de metros y una caída ininterrumpida, el Salto Ángel es la cascada más alta del mundo.
En el estado Bolívar se encuentra en el Parque Nacional Canaima. Economía. Hablando de economía, según los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Venezuela ha experimentado uno de los crecimientos más bajos de la región en los últimos años, lo que le ha causado un obstáculo para reducir la pobreza, y así aumentar la esperanza de vida de su población a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, especialmente en petróleo y gas natural, otros minerales con abundancia en su territorio. La producción interna bruta de Venezuela aumentó de 7,8 mil millones de dólares en 1960 a 482,4 mil millones de dólares en 2014, según cifras del Banco Mundial. Algunas curiosidades de Venezuela. El archipiélago de Los Roques es el parque marino más grande de toda América Latina, y alberga el arrecife de coral más grande del Caribe. Su superficie combinada en el ámbito marino y terrestre es de unas 221.120 hectáreas. La ciudad de Mérida en Venezuela cuenta con el teleférico más alto y largo del mundo, con un recorrido de 12,5 kilómetros que llega hasta el punto más alto de la nación, con 4.978 metros sobre el nivel del mar, la altura de la cumbre Bolívar. En cuanto a la gastronomía venezolana, se tiene el pabellón criollo, la arepa de hallacas, la cachapa, empanadas de harina de maíz, el asado negro, el casabe, la res pelúa, el pelao guayanés, sancocho de pescado, sancocho cruzado y chicha de arroz venezolana como bebida. Las Torres Gemelas del Parque Central de Caracas son los dos rascacielos más altos de Venezuela, y se han convertido en un símbolo de la arquitectura venezolana. El escudo de Guayanes, que se extiende por 430.000 kilómetros cuadrados, es el accidente geológico más antiguo de todo el planeta. Las cadenas montañosas más antiguas del mundo, conocidas como los Empuris, se encuentran en el área del escudo de Guayana, siendo el monte Roraima su pico más conocido. Venezuela tiene todos los climas del mundo representados en su terreno, incluidos los tropicales, los bosques lluviosos, las sabanas húmedas, las zonas altas tropicales templadas, la tundra, los hielos eternos y los climas semiáridos. Venezuela sirvió como escenario para filmar populares películas jamás realizadas, como Avatar. Las películas de dinosaurios. Venezuela lidera el mundo en términos de variedad biológica, el sexto lugar en términos de especies de aves, el séptimo en términos de especies de mamíferos. El Coro y su puerto, el Parque Nacional Canaima y la ciudad universitaria de Caracas, bienes culturales inmateriales, como los demonios danzantes, la parranda de San Pedro de Guaira, el carnaval del Callao, y los conocimientos son entre otros considerados como patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Hay dos explicaciones para el nombre del origen de Venezuela, las cuales tienen evidencia histórica para respaldarlas. La primera establece que, dado que las construcciones nativas se parecen a las de Venecia, cuando llegaron los invasores, llamaron a la nación pequeña Venecia. La segunda versión sostiene que Venezuela proviene de la lengua indígena que significa agua grande, en referencia al enorme lago de Maracaibo. ¿Qué piensa usted? Su opinión es valiosa. Deje su comentario, por favor. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.